especial. Hemos tenido al presidente de la República y ahora tenemos el honor también de presentar a la presidenta del Congreso, la doctora Luz Salgado Rubianes, su primera entrevista como presidenta del Congreso a un medio de comunicación. Le agradecemos de veras que esté con nosotros. Gracias. Tantas veces ha estado usted con nosotros, pero ahora ya en un nivel muy importante de presidenta del Congreso y con un desafío en realidad. Bienvenida. Muchas gracias. Sí, ciertamente en esta casa hemos estado comentando por numerosos años diferentes temas y ahora en una condición diferente con mucha responsabilidad y siempre agradeciendo la cobertura de radioprogramas que nos permite llegar a todos los peruanos y manifestar con más amplitud las cosas que vamos a hacer o estamos haciendo ya ahora como presidenta del Congreso de la República. Todos los comentarios, en realidad, desde que se ha hecho cargo usted y las explicaciones y primeros discursos que ha dado, indican que el temperamento fundamentalmente es construir una relación de respeto y diálogo, es lo que usted ha dicho, con el Ejecutivo. Sin embargo, todos los días, en realidad, los medios insisten en que hay unas diferencias que no se zanjan entre el Ejecutivo y el Legislativo y entre las dos agrupaciones políticas. Y, en fin, todo el mundo dice, en realidad, al final de cuentas, lo que necesitamos es concordar y encontrar un camino que nos permita hacer frente a problemas que están ahí, al frente, y que de alguna manera, tanto su partido como la agrupación del señor Pedro Pablo Kuczynski han visto claramente que son necesarias de enfrentar, y la población las sabe, las conoce, ¿no es cierto? He marcado en mi discurso de apertura casualmente lo que queremos hacer con el Congreso de la República. Un Congreso dialogante, transparente, un Congreso con austeridad, un Congreso eficiente y sobre todo un Congreso diferente. Y en esa intención estamos lo de la mesa directiva, en cambiar la imagen y creo que esto se ha entendido. Por ejemplo, puedo decir con alegría de las cosas buenas que hemos empezado el día de ayer nuestro primer consejo directivo a la hora en punto, el primer pleno a la hora en punto y hubo quórum. Y con quórum. Y yo espero que continúe así, porque no podemos perder largos minutos importantes para otros debates en pasar lista, ¿no? Entonces empezamos bien. Sí es cierto que hay que hacer una serie de correcciones, sobre todo en el área administrativa. Tenemos un Congreso sobredimensionado, hay un promedio de 4.000 personas que están dentro del círculo de los diferentes ambientes del Congreso y nos parece mucho para 130 congresistas. Entonces lo que queremos es hacer que las personas que se tienen que quedar en el Congreso sean realmente las que se necesitan. Esto no quiere decir despido, por si acaso, ya voy advirtiendo porque hay muchos que se han asustado. Hay personal permanente, plazas fijas que le llaman, que inclusive han sido repuestas por la Corte Interamericana. Entonces esas personas de todas maneras se van a quedar en el Congreso, el personal fijo de planta también, pero lo que creo es que me tienen que ayudar a racionalizar sus funciones. No sabemos quién está en cada quien. El otro día me decían que faltan personas en el aeropuerto y cuando pregunté cuántas personas deberían estar por turno, me dijeron, bueno, son en total 4, 2 y 2. ¿Y cuántas personas hay que contratar? Lo primero que me decían es, hay que contratar, pero ¿cuántas personas están en protocolo? Me dicen que son más de 15 personas. Entonces le dije, ¿qué hacen esas 15 personas? ¿Dónde están? Quiero saber qué hace cada una. A Dios gracias, conozco un poco cómo ha funcionado el Congreso y sé que podemos hacerlo mejor. Ya me han avisado más de 300 juicios laborales. Tengo que interrumpirla por la pausa de esto y le dijo también planteada la pregunta que de alguna manera quería insinuar en la primera parte, es decir, ¿cómo se está usted llevando con PPK, para decirlo de una manera más directa? Ahora, y el encuentro de ahora que ha ocurrido aquí justamente en RPP. Hacemos la pausa. Bien, continuamos, le interrumpimos. Sí, le decía que bueno, se trata de racionalizar el personal, de enfrentar los juicios que ya hay, 300 juicios por motivos laborales, en fin, todas esas áreas del área administrativa que nos van a quitar un poco de tiempo, pero lo importante aquí es que lo que tenemos que hacer es un trabajo eficiente con las comisiones, procurar escoger los mejores asesores para las comisiones y esto va a ser una invocación a los futuros presidentes. Bueno, todo esto es una parte interna, lo que me parece también
necesario, imprescindible, es un poco tener exactamente la noción de qué cosa va a ocurrir con las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo. Hemos tenido un primer encuentro y único encuentro. Yo le escuchaba al presidente Kuczynski que ha habido 2 encuentros con el ministro Zavala, por si acaso uno solo, porque vayan a creer que me he encontrado con él en otra parte y no es así. No vayan a empezar los malpensados. Entonces, en este solo encuentro ha sido muy cordial, donde él manifestó sus disculpas por casualmente unas frases poco convenientes, por decirlo menos, de parte del presidente, donde decía que los congresistas estábamos en un partido político por preventas, lo cual era insultante. Y yo defiendo la majestad del Parlamento y de los parlamentarios. La institucionalidad no es por el partido político, es la institucionalidad del Congreso que voy a defender siempre, porque no hay ningún otro mecanismo democrático que hasta ahora pueda reemplazarlo. En cuanto a las relaciones, yo creo que la presentación de los ministros va a ser una buena oportunidad para que ellos expliquen cuáles son sus propuestas, sus programas para el tema de la investidura. Y lo que digan en el acuerdo, los voceros y los parlamentarios será el final, digamos, que yo tengo que respetar como presidente del Congreso. No se olviden que soy ahí casi como un árbitro de los 130. Y soy, digamos, eso sí, le he dicho al ministro Zavala que yo voy a velar por que se respete el reglamento, porque no hayan ningún tipo de tropelías ni agresiones dentro de la misma sesión parlamentaria, que se respeten los tiempos que acuerden los voceros y el Consejo Directivo, y que esto se desarrolle lo mejor posible. O sea, en esa tarea nos van a tener siempre. La Comisión de Presupuesto. Acabo de escucharlo decir y me ha gustado, que no interesa quién sea el presidente, y, o sea, parece que sus congresistas están más empeñosos en presidir la comisión que el propio presidente, porque al final el presupuesto lo elabora el Ejecutivo. El Congreso casi no puede mover el presupuesto. Sí mueve unas pequeñas cosas, pero jamás se va a convertir una ley de presupuesto omnibus como antes solía ocurrir, que al final le pones cosas. El Congreso pueden permitir o no que se hagan los grandes proyectos planteados por el Ejecutivo, de manera que usted sabe que es una comisión clave y presidirla favorece o no favorece que se hagan el presupuesto a tiempo. Desde ya queda poco tiempo porque son semanas. Les queda poco tiempo y ellos tienen que trabajar, digamos, muy rápidamente, porque sus ministros luego van a pasar a sustentar a cada uno de los congresistas, no a cada uno, a la comisión en sí, y tendrán que ver que todos sus proyectos pues están bien elaborados, a menos que te presenten algo que los congresistas te digan, bueno, eso no va porque no le conviene al país y van a tener que decirlo. Pero el margen de movimiento del presupuesto mismo de la República es muy limitado para el Congreso. No es igual que el Congreso norteamericano. El Congreso norteamericano aprueba todo el presupuesto partida por partida y el Ejecutivo está de acompañante. En este caso no. En este caso todo el proyecto viene del Ejecutivo. La plantilla, si se quiere, está hecha y es poco el margen de movimiento. Lo que hay que controlar es que lo que se está gastando realmente sea bien gastado y lo que se ejecute no sea que te lo saquen de una partida, como lo que pasó en la compra del aparato de la DINE. ¿Se acuerdan ustedes? En la sesión de presupuesto, de exposición de presupuesto, en el Pleno del Congreso hicieron un cambio que nadie se dio cuenta. Y luego nos dimos cuenta que eso había servido para hacer una compra irregular. Que eso sí o es... la compra de los pañales, ¿se acuerdan? También sacaron una partida que no se sabía para qué era, no la explicaron bien porque era el último día de presentación, que no la habían explicado la ministra, y luego resultó que compraron pañales, compraron curitas y todo el problema que hubo fue casualmente en la exposición final del presupuesto de la República. O sea, te mandan el presupuesto, pero al final te empiezan a mandar una serie de modificaciones. Allí es donde los congresistas tienen que estar. Tenemos que estar atentos. Nos gustaría que nos ayude a entender bien ese punto, porque más allá de quién presida la comisión, efectivamente, el presupuesto de la República se termina aprobando y es una práctica ya común entre gallos y medias noches, en extensiones de tiempo, y muchas veces hemos recibido congresistas a ustedes en otros momentos diciéndonos, nos contrabandearon esto al final, metieron esto a último minuto, nadie se dio cuenta.
Eso sí preocupa más que quién preside la Comisión de Presupuesto. Que no se tomen el tiempo y la calma suficiente para que nadie se aproveche de estos límites, ¿no? De legislatura, para que se apruebe cualquier cosa. Eso es terrible. Es que por eso te digo que tenemos que estar atentos, porque después que tú has trabajado todos unos meses con los ministros, partida por partida, que has estado elaborando que esto no se vaya al otro lado y aquí y allá, el día que expone, casualmente era un congresista de gobierno que le mandaron a hacer la modificación. Se levanta y dice, bueno, aquí ha venido con acuerdo al Consejo de Ministros, cosa que fue falsa. Wow. Pero nadie pidió el oficio ahí porque tú le crees al congresista. Está exponiendo y dice, con acuerdo al Consejo de Ministros, se modifica esta partida. Pero entonces, ¿cómo puede saber un congresista eso? Es por eso que te digo que el control está bien que sea en la oposición. Porque, un momentito, me estás trayendo a última hora, revisen. ¿De dónde sale esto? ¿A dónde va a ir esto? ¿Cómo está sustentado? ¿Cuál es el requerimiento? No había ni requerimiento de los pañales. Entonces, no había requerimiento del aparato de interceptación, que por cierto, yo le pediría ya al ministro del Interior que se haga cargo dónde está, cómo está, quién se va a hacer cargo, porque parece que hoy día ha salido otra nota de la DINI, ¿no? Entonces, a nosotros nos dijeron que ese aparato no funcionaba. Sí, pues. Nos negaron 1000 veces que no funcionaba. Y entonces yo creo que tanto el ministro Pérez Guadalupe, que tenía que haber pedido, yo le advertí aquí también, que tenía que haber pedido la administración de ese aparato, tenía que saber, y el ministro de Defensa también, ex ministro de Defensa. Y de las... Obviamente este es un momento de ajustes, todo el mundo se está acostumbrando, a todo el mundo, el Ejecutivo, a cómo va a trabajar el Congreso al presidente y los ministros que tienen, y es natural que haya desavenencias, desacuerdos iniciales, pero ¿dónde cree usted que puede estar la mayor dificultad? Así, en sus primeros días de cargo, ¿cuál cree que puede ser el reto más grande que tenga que afrontar como presidenta del Congreso? En primer lugar, que no haya ningún exabrupto de ningún lado, ¿no? Porque cuando tú estás creyendo que el suelo está parejo, ¡pah!, sale una información que empieza a agredir a un sector. Y creo que tiene que haber por ambas partes el mayor de los esfuerzos por no cometer ningún desatino. Pero por otro lado, el diálogo, la polémica en el Congreso, no se asusten, es natural, Patricia, para eso es el Congreso. Casualmente, no se trata de asentir y por quedar bien con el Ejecutivo me callo las cosas. Si tú estás viendo que las cosas no funcionan, tienes que decirlas y tienes que hacer que traten de corregir. Si estás equivocado, el ministro o el presidente tendrá que explicar y decirle, ¿sabe, señor congresista? Usted está equivocado porque yo voy a conseguir esto, esto y esto. Y es la población la que te va a decir, oye, estás hablando en vano. No, pero te tienen que explicar. Y creo que en la polémica, que se acostumbren, no está mal. Lo que está mal es el insulto, la agresión. Pero la discusión es importante porque después de la discusión nace la luz. Como temas de fondo, usted mencionó en su discurso inaugural una lista de asuntos sobre los que cree usted que se pueden formar consensos. Sí. Reactivación económica, pensamos en Oroya; seguridad ciudadana, pensamos en esta propuesta para masificar recompensas; lucha contra la corrupción, etcétera. ¿Usted piensa poder jugar un rol de árbitro, como nos ha dicho hace unos minutos, en el Congreso, para que las hostilidades heredadas quizá de la campaña puedan dar paso a una búsqueda de consenso en esos temas en los que hay una prioridad absoluta? Y yo diría que más bien esa es una tarea de los voceros en lo que se refiere a la temática. Yo lo que voy a hacer es la administración misma en el Pleno del Congreso, donde me toca dirigir. Dentro del trabajo de los voceros, yo creo que se tienen que poner de acuerdo, conversar en qué están de acuerdo y qué no. Por ejemplo, he escuchado que el proyecto de Jenny Vilcatoma, que es una propuesta nuestra de partido, tiene aceptación de la ministra Perestello. Entonces, eso es un tema de consenso. Y yo voy a proponer inmediatamente que los voceros, por ejemplo, se constituyan ya en una comisión que pueda trabajar la designación del defensor del pueblo. Y eso no va a haber problema, ¿no? Creo que no va a haber problema en tratar de buscar los consensos que existan en las propuestas que traigan para el combate a la corrupción y también en el tema de seguridad ciudadana. Todos estamos preocupados con lo que pasa. Ahora, que nos expliquen, por ejemplo, yo he escuchado que va a haber recompensas.
de dónde salen los recursos para las recompensas y van a cumplir, porque si no lo que creas es una frustración, no solamente en los ciudadanos que se van a atrever a denunciar, sino en la ciudadanía que va a ver que esto no funciona. Entonces te tienen que decir, mira, de esta partida vamos a sacar para recompensas, vamos a trabajar. Yo, por ejemplo, estoy recibiendo, tenemos una relación también de puertas abiertas. Los congresistas saben que son los primeros que tienen que tener puertas abiertas, no solamente para sus conciudadanos que han votado por ellos. Y en este caso, yo hoy día me voy a reunir con el Contralor, que me ha pedido una visita, y lo que le voy a pedir es algo que anuncié en el discurso. No está en ningún reglamento, pero el Contralor que nos venga a dar informe al Pleno del Congreso qué es lo que está pasando, qué temas importantes tiene él, creo que lo he escuchado. ¿Cómo se están resolviendo? ¿Qué le falta? Si son normas las que le falta, hagamos las normas. De hecho, hay también el propósito de poder modificar la Contraloría, ¿no? Darle un margen distinto de actuación, definitivamente. Estamos queriendo que casualmente los órganos de control interno dependan de la Contraloría y no dependan de la institución. Así es. ¿No? Para que puedan ellos no sentirse atados al que le paga, sino casualmente al quien le tiene que responder para hacer este control, no solamente un control concurrente, hasta inclusive un control previo para que, oye, no, ese funcionario está cometiendo un error, pero no le digo porque yo lo voy a ver post. No, pues, si estás advirtiendo que lo está haciendo mal, dile, no cometas tal error, porque simplemente vas a malversar los fondos del Estado. Quería preguntarle a propósito de justamente cómo nos está usted explicando varias mecánicas preexistentes y necesarias en el Congreso, que son fruto de una experiencia ya vivida. Lamentablemente, pues los congresos también se renuevan y tienen gente nueva. Y no suficientemente adiestrada todavía, y eso toma un tiempo. ¿Cómo se puede suplir esas debilidades? Por eso que es muy importante la reelección que muchos satanizan. Un Congreso no puede estar totalmente de gente nueva. No se puede paralizar la maquinaria. Y yo creo que aquí el aprendizaje... Pero también cierta tarea de ilustración, de didáctica, por así decirlo. Sí, han habido una serie de cursos, seminarios de parte de instituciones privadas, inclusive y del Estado, el propio Jurado Nacional de Elecciones, explicando cómo es la maquinaria, cómo funcionan las comisiones. Yo creo que es una labor también, Raúl, de cada partido político. Tienes que, llegaron los 73 y a los 73, mira, en tales comisiones se tienen que cumplir trabajos así en los que tú no puedes faltar, tienes que estar ahí, casi en todas tienes que asistir, lógicamente tienes que tener cuidado, qué asesores van a estar. ¿Cuántos se eligen? Si se eligen demasiadas comisiones, pues no se cumple con ninguna. Y en segundo lugar, que también tiene que ver con el tema de efectivamente... de repente no basta pues estar un solo año al frente de una comisión o conformando una comisión. Se necesita mayor especialización y familiaridad. Sí, yo le he escuchado al señor Tábara, y esto lo hemos discutido varias veces. Se dice que hay muchas comisiones. Cierto, podrían juntarse algunas. Lo pensé. Pero ustedes se imaginan si en este momento nosotros empezamos a reducir comisiones, casualmente los grupos muy pequeños de 5 conformantes se quedarían sin comisión. Y lo que dirían es que los fujimoristas han intentado reducirnos la capacidad y tener una comisión es importante. Pero entonces yo creo, los grupos grandes yo creo que hemos hablado con los voceros. Yo creo que los voceros pueden hacer un trabajo para modificar el reglamento y disminuir el número de comisiones, pero que lo hagan en conjunto, que lo hagan discutiendo. Por ejemplo, para mí se podría unir mujer y familia con inclusión social, porque los programas sociales están dentro del programa que tiene que ver con mujer y familia. Para mí eso sería una comisión. Estamos hablando de no crear una subcomisión de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque defensa y seguridad tienen esa tarea. Yo estaba en defensa. ¿Y qué nos ocurría? Citábamos al ministro y la petit comisión de seguridad también citaba al ministro. Hacerlo venir al ministro 2 veces en la semana me parece que no tenía sentido. En esa tarea creo que sí nos sirve la experiencia. Esas pequeñas comisiones que duplican el trabajo de la comisión grande no va a ocurrir, ¿no? Y ahora, con respecto a que los congresistas tienen que estar de preferencia los 5 años en la misma comisión, sí es importante que estén, pero la variación en las presidencias sí se tiene que dar, porque
tu partido, un año lo pone el presidente a uno y luego lo cambia para que pueda tener el expertise. Los componentes pues que tengan. Tiene que quedar el grueso. Yo me quedé, por ejemplo, 5 años en defensa, 5 años en relaciones exteriores. A propósito de este tema, relaciones exteriores, hay un punto que usted mencionó en su discurso inaugural en el que anuncia una ruptura con la política del Congreso anterior, que es el caso de Venezuela. Usted lamenta que no se hayan aprobado algunas mociones de solidaridad con la Asamblea Nacional Venezolana y de defensa de los derechos humanos en ese país hermano. ¿Qué piensa hacer sobre este tema? Ya está corriendo una moción que la ha presentado el congresista Jorge del Castillo, en la que estamos de acuerdo, y en el próximo pleno, después de ver el tema ya de comisiones, ojalá que podamos verla esta, porque nos parece importante en la defensa casualmente de la institucionalidad de todos los congresos y de la democracia, que nos hagamos nosotros eco de lo que está ocurriendo con Venezuela y defender los fueros, porque prácticamente los quieren anular, y eso es no respetar el voto de sus ciudadanos. Están atentando contra los votos de los venezolanos, porque la mayoría les dijo que tenía que tener casualmente esta oposición en el Congreso de la República. Muy bien, señora presidenta, pues ha sido un gran gusto tenerla con nosotros en la primera entrevista a un medio de comunicación. Muchas gracias. Esperemos que sean continuos estos diálogos. Vamos a estar. La felicitamos porque está usted centrando las cosas muy bien. Muchas gracias también a ustedes. 8:50 de la mañana, una pausa.